¿Y si te decimos que el aborto no es una cosa aislada, sino que 1 de cada 3 embarazos no llega a su fin? Tengo 29 años y el año pasado, con 28, aborté de forma voluntaria. La verdad es que cuando yo me enteré de que estaba embarazada, tuve muy clara la decisión. En mi caso fue con un proceso de legrado. Fue con una intervención quirúrgica con anestesia general. Hace más de 12 años que podemos abortar en España sin tener que dar explicaciones. Desde finales de los 90, la legislación se ha abierto también en más de 50 países, como en Argentina, en México o en Chile. Pero sigue siendo complicado que una mujer cuente abiertamente que ha pasado por un aborto, haya sido por salud, por dinero, porque su embarazo se ha truncado o simplemente porque no le apetecía ser madre. Mi sensación fue que en la misma sala de espera, ese mismo tabú que hay en la sociedad y silencio que hay en torno a este tema, eso mismo estaba muy presente en la propia sala. Todas las mujeres ese día, no sé, 15 por lo menos, estábamos pasando por lo mismo, pero nadie hablaba con nadie, ninguna intercambiábamos unas palabras de qué tal estás, tienes miedo, conozco a una amiga que pasó por esto y todo fue bien, o lo que sea, no hay palabras. Te dan un papelito y eres un número. Yo era el número 19. Entiendo que hay una intención de preservar la intimidad, pero bueno, me parece frío y bastante deshumanizado, ¿no? Si no lo hablamos, no lo compartimos y terminamos por no saber casi nada sobre el aborto. No sabemos cómo responde nuestro cuerpo a los métodos que se usan, o por qué la mayoría se hacen fuera de la sanidad pública. Tampoco que no es cosa de adolescentes. El grupo más grande que interrumpe su embarazo son las mujeres que rondan la treintena. En 2019 no se hizo ningún aborto en 13 provincias españolas, Ceuta y Melilla, ni en la sanidad pública ni en la privada. Y ni siquiera somos conscientes de que hay algunas que siguen sin tener acceso directo al aborto en España. He cuidado mucho a la gente a la que se lo he contado. En mi entorno familiar lo sabe únicamente mi hermana, que es más pequeña que yo. Bastante tiempo después decidí contárselo porque, bueno, me apetecía que supiera esa parte de mi vida. Me dijo algo así como, ojo, si me lo hubieses contado antes, yo también podría haber sido un apoyo para ti como lo fueron tus amigas. Entonces, bueno, la verdad que con todo eso pensé, qué suerte tener este círculo, ¿no? El derecho al aborto rema a favor de la vida, a favor del acceso a la salud sexual y reproductiva, a la información y a tener unas condiciones económicas y sociales dignas. Y nadie debería pasar por ello en silencio y sin educación sexual. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Ay, cómo vuela esta boquina! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Ay, que no que son sardinas! Escuela de Calor, un podcast de Bloom. En primer lugar, quiero daros la bienvenida. Estoy súper contenta de que haya venido a hablar hoy con nosotras Inés Hernand. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a Bloom y a la Escuela de Calor, a todo el equipo que también nos acompaña hoy por invitarme. La verdad es que me hace bastante ilusión y creo que tenéis un contenido finísimo, divulgativo, divertido, entretenido. ¡Qué guay! Todos los adjetivos posibles. Así que, bueno, todo el éxito para vosotras siempre. Qué bien. Estás hoy aquí, aparte de porque eres una reina del universo y que casi te dejo presentar, porque muy poca gente en España ha hablado abiertamente de que ha abortado. Y con esto no me refiero solo a IVES, interrupciones voluntarias del embarazo, sino en general todo tipo de aborto. Que muchísimas gracias por visibilizar, por contribuir a normalizar, ¿se puede decir? Yo creo que absolutamente. O sea, de hecho, es que no solamente las interrupciones voluntarias, bueno, pues porque evidentemente te falle tu método anticonceptivo, sino porque, bueno, a lo mejor no te acompañan las circunstancias o porque lamentablemente seas víctima de algún tipo de agresión sexual, bueno, es importantísimo efectivamente naturalizar y visibilizar este discurso y, por otra parte, también visibilizar a todas aquellas personas que a lo mejor, bueno, pues como le pasó a Georgina, pierdan el hijo según nace, que eso es otro asunto que se llama el duelo perinatal,
Y es un temazo, y además es que en muchas de las ocasiones todos aquellos nacimientos no prosperan a partir del sexto mes. Eso les pasa a mucha gente, o sea, a muchos niños y niñas les da ahí una muerte súbita de babies, y claro, y evidentemente pues es una cosa que se sufre como un poco en silencio, porque dices, joder, nadie me lo ha representado en una serie, nadie me lo ha dicho en un podcast, nadie me lo ha dicho en, bueno, pues efectivamente en los medios de comunicación, y de forma tal que, claro, evidentemente yo me siento una rara avis. Total, es que de hecho estuvimos mirando datos y lleva siendo legal en España 12 años, pero hablar de esto sigue siendo de valientes. Me parece imperativo prácticamente, porque bueno, no te digo que sea una cosa que tenga que entrar dentro de los parámetros de la normalidad y de regularlo, en plan de, claro, hombre, aborta cada 3 minutos. No, esto no es una práctica habitual, es una excepción dentro de una situación que se te puede dar fisiológicamente y que como tal creo que lo puedes expresar sin ningún tipo de problemas si tú no lo tienes, y que también tienes que tener un acompañamiento que, por lo menos en mi caso, desde luego no lo tuve. Y tú hablas de esto de una forma como muy natural, sin victimizarte, sin hablar de ello como esto me define, ¿no? Quizá. ¿Te has sentido juzgada al contarlo así? La verdad es que jamás, o sea, porque siempre he escogido muy bien los espacios donde, bueno, pues compartir mi vivencia, como en general te puede pasar con cualquier cosa. O sea, creo que si tú compartes tu vivencia familiar o tu vivencia emocional en ciertos espacios, lo haces eligiendo bien el momento, pues las amigas, o bueno, pues también sabiendo a dónde puedes llegar o a quién puedes ayudar. Este me parece óptimo y por lo tanto lo cuento con cierta naturalidad, porque para mí realmente lo es, y también ha pasado ya tiempo, de forma tal que si obviamente hubiese sido hace literalmente 2 meses, pues a lo mejor me reservaba yo un proceso también de, bueno, pues asentar o integrar qué es lo que había ocurrido. Pero bueno, creo que no, o sea, creo que se magnifica mucho, igual que se magnifican otras muchas cosas, y no con esto quiero decir que hay que desnaturalizarlo, ¿no? Pero bueno, sí que creo que hay que procesarlo de una forma más natural de la que desde luego nos la quieren hacer ver politizándolo. Vamos a ir un poco a donde todo empezó, que entiendo que es cuando salen esas 2 rayitas en el predictor. ¿Ahí qué haces? Bueno, pues es que curiosamente a mí no me salieron 2 rayitas en el predictor. O sea, yo no estaba en o sea, en el predictor me daba negativo. Yo tenía una falta, bueno, estaba en un momento muy agobiada de exámenes, etcétera, porque estaba justo terminando la carrera, y bueno, pues fue mi pareja entonces la que decidió que fuésemos al hospital. Y bueno, fue a través de unos análisis en urgencias, en plan de, oye, mira, me duelen muchísimo los ovarios como si me fuesen a explotar, y entonces me dijeron, mira, estás perfectamente sana, pero pues también estás embarazada de 7-8 semanas. Y dije yo, anda, pues no es poco, fíjate. En ese momento tenía 24, 25 años, tenía unas circunstancias económicas que desde luego no acompañaban, y que creía yo que desde luego no era la decisión correcta avanzar, ¿no? con esa situación. Entonces, aunque sintiéndolo mucho, porque también hay algo que de forma natural o instintiva quieres proteger. Entonces, bueno, pues dije, vale, pues habrá que llamar a un centro de Madrid, y descolgué el teléfono y pues hice una búsqueda, y la primera que me salió como bien recomendada era uno en Puerta de Toledo. Y pues ya está, fui a hablar allí, les dije, o sea, muy apenada, porque claro, evidentemente también era un momento en el que la normativa te obligaba a tener 3 días desde que te comunicaban el embarazo hasta que tú, o sea desde que te bueno, pues hacían como el triaje en la clínica donde tú fueses a hacer la interrupción, hasta que hacías de forma efectiva la interrupción. Tenemos un plazo que nos marca la ley muy concreto, que es que se puede hacer hasta las 14 semanas de embarazo. Laura Cámara es enfermera ginecológica y educadora sexual. Eso quiere decir, o hay que tener en cuenta, que estas semanas de embarazo siempre se van a contar desde la fecha de la última regla. Entonces, a partir de que a alguien le falte la regla y se haga un test de embarazo, ya van a haber pasado seguramente pues entre 4 y 5 semanas desde la última regla. Sabemos que tenemos hasta las 14 semanas, es decir, aproximadamente unas 8, 9, 10 semanas más para hacer todo el trámite de la interrupción voluntaria del embarazo. Tanto por razones, digamos, maternas como del feto, este plazo se ampliaría a las 22 semanas. Si alguien alguna vez tiene dudas de cuántas semanas de embarazo tengo, se puede hacer una ecografía para que más o menos se date esa gestación, cuánto tiempo tiene. Más o menos, en mi experiencia, hay tiempo de solicitar la interrupción voluntaria
a no ser que esperemos mucho en hacer esta prueba de embarazo, porque bueno, quizá queramos retrasar un poco este tema, ¿no? O sea, tú estabas 5 días sabiendo que tú estás embarazada y que tú vas a abortar. Bueno, eso no me parece desde luego ni muchísimo menos amable. Y además, insisto, es que en la pública el estudio que te hacía el doctor era bastante más exhaustivo. O sea, porque esto sí que lo comenté con una persona que había abortado por la pública y me dijo, joder, pues qué suerte has tenido que solamente te haya dicho, esta es la decisión, vale. O sea, que quiere decir... Sí, que no te hicieron un tercer grado... Ah, no, incluso en el tratamiento, en el momento del procedimiento. Claro, antes del procedimiento ellos te tienen que hacer una eco por dentro, donde te dicen efectivamente, bueno, 7, 8, pero este señor lo imprimió, como ya sabes a lo que vienes, porque tú se lo manifiestas previamente, no te hace así en plan de, mira, esta lentejita es tuya, mira, Sí, no quieres mirar. Tiene uñitas, ¿sabes? No quieres ver. Claro, o sea, este rollo juno total, ¿sabes? Entonces, pero sí que tenía una antigua compañera de trabajo que precisamente fue todo lo contrario, o sea, que le hicieron poco menos que gaslighting en la consulta en la que ella dijo, no, yo quiero interrumpir. Y entonces ella dijo, ¿pero por qué? Pero no sé qué, ¿pero estás segura? Y ¿cómo que sí estoy segura, caballero? Tengo 19 años. Es una decisión que creo que es dura, pero que creo que es responsable y meditada. O sea, ninguna mujer creo que atraviese las puertas de un quirófano a la ligera. Ninguna mujer. O sea, ninguna persona gestante creo que atraviese las puertas de un quirófano a la ligera, insisto. Entonces, por favor, que no se frivolice con eso porque al final la gente toma decisiones en un contexto personal. O sea, en el caso en el que tú no puedes tener un hijo porque no tienes las condiciones, porque no tienes la edad, porque no lo habías pensado, está muy bien que puedas acceder al aborto, pero el aborto es un derecho y hay muchas veces que las mujeres se sienten cuestionadas porque tienen una pareja, porque tienen unos ingresos económicos, porque tienen 30 años y es la edad para tener hijos y dicen, no, es que yo, aunque la sociedad estime que es el momento de tener un hijo, no quiero tener un hijo. Y ya está. ¿De qué estamos hablando aquí? Todas esas personas que se han dedicado durante 20 años a hacer scratches en las clínicas como la clínica Dator, la clínica Isadora y todas estas, las más famosas de Madrid desde los años 80, que en su programa, para no estigmatizar precisamente a las mujeres que venían una cosa u otra, mezclaban, pues mira, la que quiere tener su hijo como la que quiere abortar, la recibe el mismo o la misma ginecóloga, el mismo profesional sanitario. Esas personas, ¿por qué se tenían que ver sometidas a un juicio moral de terceros en un momento en el que, o sea, es que te dan ganas de decirle, oiga, ¿usted qué cojones sabe de mi vida? ¿Soy una mujer migrante que me acaban de violar? ¿O soy una mujer migrante que no tengo recursos? ¿O soy una mujer española perfectamente que no tiene recursos y que no tiene apoyo familiar en ninguno de sus sentidos? ¿Qué cojones? Pero bueno, yo hablo de Madrid, que dentro de mis circunstancias fue la más privilegiada, porque yo he precisamente hecho un programa en Place de aborto, donde una chica pues, se tuvo que desplazar 340 kilómetros de su casa para poder realizar una interrupción porque todas las objeciones de conciencia de todos las... o sea, en Castilla y León no se han practicado 3 abortos desde los años 80. Hombre, en un centro público. De hecho, justo te iba a preguntar, es que tú abortaste en Madrid, donde hay clínicas, eres española, hablas como periodista, pero en su día eras una estudiante, pero hay mujeres que no tienen acceso directo al aborto, mujeres que en España son igual que tú y que yo, pero viven en otras provincias y tienen la mala suerte de que allí todo el mundo se ha declarado objetor de conciencia, entonces se tienen que mover no sé cuántos cientos de kilómetros en el día y volver en el día porque no te ingresan en los casos normales. Y hablamos incluso de mujeres migrantes que si no tienen papeles no tienen derecho al aborto. Correcto, esto es así. O sea, quiero decir, es que no se pueden entender las cuestiones, insisto, sin contexto. Y en un Estado social y democrático de derecho, donde la sanidad es pública y universal, esto no se puede concebir. Le pese a quien le pese. Insisto, es que en mi caso tampoco me parece ni una excepcionalidad, ni un rara avis, ni incluso siquiera traumático. O sea, porque yo he tenido acompañamiento por parte, insisto, de mi pareja de entonces y de mis amigos, en el cual me sentí, insisto, muy cuidada y no he recibido un scratch, un señalamiento en la puerta. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el entorno de mi pareja eso no existía. Esto lo vamos a mantener entre tú y yo.
O sea, Claro. había cierto silencio social, pero la respeto absolutamente y no obstante yo reflexiono y digo, joder, qué curioso, ¿no? O sea, qué curioso que no se haya podido naturalizar efectivamente que a lo mejor nos pudiesen haber ayudado abiertamente otras personas o no sé, otra serie de cosas que es como en plan de, vale, ha pasado esto, ¿sabes? O sea, quiero decirte, como te ocurre cuando te falla tu método anticonceptivo de cabecera, ¿sabes? Y te tomas la pastilla el día después, que es como en plan de, ¡ah! La pastilla el día en después. secreto en la farmacia, en plan, Dios mío, la pastilla, quiero la... Sí, le quiero la... Mire, deme usted la pastilla porque he tenido esta Porque situación. ha O sea, pasado tampoco esto. esto es, ¿sabes? O sea, un tic-tac. Y tú como abogada quería justo preguntarte, pues, ¿por qué el aborto es un derecho? ¿Hasta qué punto es importante esta conversación? La ley está para dar una respuesta al tejido social del momento. Esto siempre es así. Bueno, pues ahora mismo tenemos la sociedad que tenemos y, bueno, pues la gente cambia de reflexiones en un aspecto, te pueden avanzar en otros y de pronto ahora mismo, pues efectivamente hay un discurso conservador en el que, bueno, pues han puesto como objetivo, pues el tema, o sea, jugando como con la vida, pero todo al final es falaz. Entonces, ¿por qué es importante defender este derecho, blindarlo por ley? Porque no se puede consentir que a nivel, si les interesa a las comunidades autónomas económico, decir, no, es que aquí me cuesta más practicarlo o me ocupa más tiempo practicar interrupciones, lo derivaremos y diremos que aquí hay objetores de conciencia o directamente diremos que aquí hay objetores de conciencia, aunque no los haya, eso es injusto, porque eso no estás ofreciendo lo que por Constitución me corresponde, que es una sanidad pública, universal y garantizada para todos los ciudadanos y ciudadanas de este territorio, independientemente de su nacionalidad. Porque todas las personas que residimos en este país podemos ser o no residentes regularizados. Y eso ya es problema del Estado, no es problema ni muchísimo menos de esas ciudadanas y de esos ciudadanos. Y hablas de la objeción de conciencia. ¿Puedes explicar qué es la objeción de conciencia? Claro, la objeción de conciencia es el derecho que tiene el personal sanitario a practicar o no, según qué intervenciones, bueno, pues por una cuestión ética, moral, que afecte directamente a una cuestión profesional. También también los abogados, las abogadas, podemos hacer una renuncia a ciertos casos si tú no estás de acuerdo, independientemente de que todo el mundo tiene un derecho a una defensa. Puedes renunciar porque dices, mira, yo esto frontalmente no puedo con ello. Entonces, si tú estás en el turno de oficio, pues puedes renunciar 2 veces y le tocará al siguiente que alguien dirá que sí, porque lo tienen que decir, ¿me explico? De igual forma pasa con el tema clínico, pues ellos no, por una cuestión ética. Que no se haya resuelto el tema de la objeción de conciencia es una vergüenza. Justa Montero es una activista histórica en España por el derecho al aborto. Formó parte de la comisión que debatió la ley de 2010. Es verdad que hay que respetar la objeción de conciencia, que es un derecho reconocido, vale, pero el otro derecho reconocido es el de las mujeres a poder interrumpir su embarazo. Si no lo pueden hacer, ahí colisionan 2 derechos y lo que tiene que hacer la sanidad pública es garantizarlo. O sea, garantizarlo mediante las contrataciones que sean necesarias y mediante los servicios que sean necesarios. Pero no puede haber en la sanidad pública, digamos, una generalización de la objeción de conciencia con respecto al aborto, porque entonces entra en colisión con ese derecho. O sea, están impidiendo que se ejerza un derecho reconocido por ley. Luego es una cuestión de enorme gravedad. En un momento se planteó la necesidad de unidades de reproducción en los hospitales donde se practicaran abortos, pero también se hicieran, digamos, se cubrieran otra serie de intervenciones, ¿no? Yo creo que hay que pensar en que se tiene que normalizar el aborto como prestación sanitaria. O sea, mientras no se normalice y se considere que efectivamente es una prestación sanitaria, los médicos que quieran hacerlo y médicas estarán sometidos a presiones para que no lo puedan hacer en sus centros, en sus hospitales. Se necesitará de centros específicos o clínicas específicas que al no estar normalizados serán como objeto de mayor violencia por parte de los antielección. Entonces, en resumen, el derecho al aborto estará sometido a un halo como de, no solo de misterio, sino como un halo de un tratamiento especial que no tiene ningún otro tipo de intervención sanitaria.
Hay una cosa que caracteriza o que podemos entender de lo que supone abortar, ya sea una interrupción voluntaria del embarazo o un embarazo o un aborto espontáneo que se produce en una persona que quiere quedarse embarazada. Correcto. Y que quiere tener un bebé. Y es la soledad. ¿Tú recuerdas sentir esa soledad, aunque sea incluso en el momento de la clínica o a posteriori? ¿Has podido hablarlo con otras mujeres? Bueno, esto que estás diciendo me parece absolutamente interesante porque hay un asepticismo en esto absoluto. No lo he hablado con más mujeres, no hay espacios para compartir y, por supuesto, no hay un acompañamiento que debiera haber en algunos casos. O sea, quiero decir, yo estaba en una sala de espera donde éramos 12 tías, y ahí estábamos todas en un absoluto silencio pensando, me cago en la hostia, tía. O sea, quiero decirte, esto que va a pasar es heavy y no hay ningún psicólogo, psicóloga, no hay ningún sociólogo, socióloga que nos esté dando ninguna indicación, ninguna pauta, cogiendo de la mano. O sea, quiero decirte, a mí la única persona que me acompañó en todo ese proceso, insisto, han sido mis amigos, mi pareja y el anestesista, el cual pues me dijo, ay, no sé qué, tal. O sea, me hizo como un chiste y me quedé dormida. Y dije, bueno. Es curioso que en un sitio con el culo al aire, la única persona que me ha hecho el chiste ha sido el anestesista. Es horrible, la verdad. Es horrible porque al final yo creo, Andrea, que te dedicas en tu vida en general a encapsular traumas, recuerdos, pero joder, es una lástima, ¿no? Porque luego después todos los resortes en los que tú no tienes un comportamiento regular con tu entorno, o tú te exaltas, o tienes la ansiedad cronificada o la depresión cronificada o ciertos comportamientos, tú dices, joder, ¿de qué vendrá? Bueno, pues vienen de muchas cosas y entre ellas puede ser efectivamente no tener un acompañamiento correcto en ciertos momentos que son importantes. Yo fui por la privada, quiero decirte, yo tuve que abonar una cuantía económica que yo en ese momento no disponía, que lo tuvo que hacer mi pareja, o sea, que eran 300 euros y que tú ahora dirás, ¡buah, 300 euros! No, tía, 300 euros yo no los tenía porque era lo que costaba mi piso. Entonces, bueno, pues pasaron esos 3 días de rigor y bueno, y dentro de las posibilidades, la carta que te ofrecen de interrupción es, bueno, pues puede ser a través de una pastilla, puede ser a través de un legrado. Luego esto tiene una recuperación que son 40 días de que evidentemente no puedes ponerte un Tampax, no puedes mantener relaciones sexuales y son una serie de cosas. La opción de tratamiento médico o tratamiento quirúrgico realmente es un tratamiento que debe ser pues, adaptado a la paciente. Son 2 tipos de intervenciones diferentes. El tratamiento médico es un tratamiento que se hace con medicación y además se puede hacer, o normalmente se hace en domicilio. Y el tratamiento quirúrgico pues, es lo que comúnmente llamamos legrado, ¿vale? Es una intervención que se hace en un centro hospitalario. Sí, es como que te duermen un poquito, digamos. Tanto las complicaciones, digamos, como la repercusión en ese momento, el cómo se lleva a cabo son distintas. El tratamiento médico se hace en casa y es verdad que se puede alargar un poquito más en el tiempo, puede haber pues, ese sangrado que dura unos días, puede haber también cierto dolor. Cuando alguien decide este tratamiento, pues intentamos darle pues, todas las instrucciones, la posibilidad de acudir al centro de salud de nuevo. El quirúrgico es el que se usa en casi el 80% de las IVEs en España. Se le da analgesia. A veces podemos caer en el error de decir, uy, pues es mucho mejor el médico o es mucho mejor el quirúrgico. Bueno, pues depende, ¿no? Hay quien prefiere, aunque sea más largo, pasarlo en casa tranquilamente y no le va a importar pues, que se le alargue un poco en el tiempo, y hay quien dice, no, yo prefiero un aborto quirúrgico porque va a ser más rápido. Y luego también que muchas veces el personal médico es el que va a tener que aconsejar, pues mira, dependiendo de la edad gestacional o en tu caso es mejor esto u otro, y a partir de ahí se consensúa con la paciente. Después del procedimiento, ¿tú qué hiciste? Pues me fui a comer unos gnocchi al Ginos, unos gnocchi 4 quesos, porque era lo que me apetecía. Tenía hambre, pues tardas en despertarte un poco. Insisto, depende de lo que pagases.
perspectiva de clase, como siempre, always and forever, era lo más barato ingerir una pastilla donde se te deshacían los coágulos durante días largos, con unos dolores de tripa tremendos, y lo mío era como lo más, o sea, yo me levanté, pues es una camita y te podías levantar con más personas en una sala si habías pagado menos y con menos personas si habías pagado más. Esto era así. Entonces yo pues me desperté así poquito y dije, tengo sed, quiero unos ñoqui, y me fui a tomar unos ñoqui y ya está. Me encanta el momento ñoquis para el drama. Los ñoquis, sí, es que me gustan los ñoquis, sí. Entonces dije, pues mira, buena Tauro, hija, a mí me gusta lo que es llenar el buche, y entonces dije, pues lo que me apetecía. Pero vamos, quiero decir que es que... Bueno, que la vida sigue también. La vida sigue y ya te digo, es que no te sabría decir cuál es tu viaje personal. Pues es que esos días estaba de exámenes, todo con un silencio sepulcral prácticamente, o sea, quiero decirte, si yo me ausentaba, o sea, yo no falté ni a currar ni nada, ¿eh? O sea, pam. O sea, pues insisto, con un asepticismo que a lo mejor, hombre, pues no que me hubiesen tratado, o sea, hecho de la situación una victimización, pero... No, pero hombre, es que igual dices en el trabajo, oye, perdonad, es que no puedo venir esta tarde porque voy a abortar. Ya no eres la misma persona en ese trabajo. Bueno, por supuesto. O sea, pero es que eso lo pienso incluso a día de hoy en algunos espacios, ¿eh? No, en muchos. O sea, en la mayoría, probablemente. Si yo digo en un espacio, oye, perdóname que voy a abortar, o sea, no vengo esta tarde a grabar esto porque voy a tal... Hombre, se queda así, pero, o sea, tampoco hay que tomarse a abortar como si fuese una merendola, ¿sabes? En plan de, me voy al Mallorca, me voy a abortar. No, ni muchísimo menos es eso, pero sí que agradecerías que por lo menos hubiese un diálogo social que te permitiese. Claro, es que la losa que cae. Claro, es que es eso. Es que la losa que cae encima de esa palabra es como un silencio sepulcral. Completamente. O sea, la palabra aborto es que además es como aborto. O sea, es como lo peor. Es muy importante la batalla del lenguaje, y cuando muchas veces y desde los medios de comunicación se dice tal posición pro aborto, no es pro derecho al aborto. Entonces introducir que es pro derecho, es el derecho que se tiene, que cada cual ejercerá o no en función de sus circunstancias. Y luego, por supuesto, disputar el término de vida, porque si hay alguien que defiende vida y una vida digna, somos las feministas. Entonces es contraponer a su concepción de la vida como la vida tal y como ellos la plantean, una concepción de la vida que lleva a defender el que las mujeres puedan decidir para tener también vidas dignas, ¿no? Y que también las criaturas que nazcan puedan tener, sean criaturas deseadas desde todos los puntos de vista. ¿Y tú habías recibido educación sexual y alguien te había hablado de este último recurso o... no sé, todo esto que llevamos hablando, ¿alguien te lo había contado en su día? Nada, hija, esto es todo ensayo-error. Desde que tuve mi primera, o sea, desde que soy sexualmente activa, yo creo que con 15 o 16 años, no he recibido, he estado en un instituto público, no he recibido ningún tipo de educación sexual integral en ninguna fase educativa, tampoco en mi casa. Y bueno, pues las relaciones, o sea, quiero decirte, bueno, yo las relaciones incluso te diré que afectivas las vinculaba a las sexuales. Entonces, para mí, pues que me metiese en la polla era que me querían muchísimo. O sea, que eso también progresivamente, claro, o sea, progresivamente entender que eso no funciona así también es un cuadro. Es que de hecho todo eso, que estemos hablando de aborto es hablar de educación sexual. Es que hablar de relaciones afectivas es hablar de educación sexual. Eso es lo que es. Y de hecho, mira, me dices esto como recurso. Es que incluso los métodos anticonceptivos, o sea, yo me quedé embarazada bajo método anticonceptivo que era el anillo, ¿sabes? Entonces, claro, me dirás tú, joder, ¿y cómo diste con el anillo? Mira, el anillo, me dijeron, pues prueba con el anillo. O la píldora, hay 82 tipos de píldoras femeninas, que cada una te provoca X grupos de efectos adversos. Todo esto es fuego, todo esto es venir a quemarte y venimos a quemar mitos. Y un mito que rodea al aborto es que es cosa de adolescentes, que es algo aislado, que es raro, pues que es el último recurso de unas personas sin recursos que deciden hacerlo. Y en realidad los datos, y tú lo comentabas antes, lo que dicen es que aproximadamente 1 de cada 3 embarazos acaba en aborto. Por una razón u otra, quiero decir. ¿Voluntaria o involuntariamente? Exacto. Uh-huh. Entonces,
algo no cuadra para que no se hable de esto. ¿Cómo rompemos este círculo vicioso en el que esto siga siendo tabú? Bueno, pues evidentemente yo creo que la respuesta está en la anterior afirmación que hemos hecho, en educación. O sea, es absolutamente imperativo y necesario el hecho de poder hacer talleres, el verbalizar esta palabra, o sea, bueno, pues igual que no te da miedo decir lesbiana, menos mal, a 2022, que tampoco te dé miedo decir la palabra aborto, qué puede ocurrir, qué son los duelos perinatales, qué ocurre si tú pierdes a un feto sin tú desearlos, cuándo son tus ciclos de ovulación, qué son tus ciclos. Es que esto, claro, a mí todo me lo han explicado con 28 años, tía. O sea, yo sé que es un ciclo en plan de, bueno, hoy que estamos a día 10. Día 10, risas. Día 11, lloro. Día 12, poderosa. Día 13, sueño. Esto es un ciclo. O sea, esto es tu ciclo. Somos cíclicas, amigas. Y si tú haces 3 círculos de cómo son tus ciclos, verás que se repite el día 10, que estás llorona, que estás poderosa, que estás cansada. ¿Me explico? Y todo esto nadie te lo dice. Tenemos que pensar un poco, ¿no? O ser positivas. Yo no soy la persona más positiva, pero tenemos que ser un poco ahí optimistas. Hombre, está ocurriendo cambios. Está habiendo cambios. Está ocurriendo cambios, claro. Y a ver, siempre terminamos nuestro episodio pidiendo a la invitada que queme algo que no quiera volver a oír, que esté harta de escuchar el típico mito, leyenda urbana que dices, joder, es que no solo lo pensaba yo, es que lo piensan todas mis amigas y ahora de repente se lo escucho decir a mi sobrina y es que madre mía. Entonces, te paso papel, que en realidad Inés ya estaba aquí pintando su ciclo en el mismo papel y para que escribas... Ya lo tengo clarísimo. Pero no lo digas, ¿eh? No. Porque... ¿No puedo? No se puede. ¿Por qué? Porque lo que está escribiendo Inés lo revelaremos en Instagram. De hecho, igual ya podéis ir a @bibloomers, nuestro alias, a descubrir cuál fue o cuál ha sido el mito que Inés... A ver, yo sí que lo voy a leer, que soy una cotilla. ¿Es bueno? Es bueno. Es largo también, ¿eh? Aquí se están escribiendo cosas valiosas. Bueno, pues coge y tíralo al fuego. Al fuego, venga. Ahí lo tenemos. ¡Hala! A quemarse. Hombre, es que ya está bien. A ver, yo querría rajar de eso también, ¿eh? Te lo digo. ¿De qué? De lo que arroja al fuego, pero es que como es sorpresa, pues es sorpresita. Favor, claro. Bueno, pero estás invitada a hablar de eso también, de lo que quieras, hija, tú, de lo que quieras. Andrea, de verdad, que bien me tratáis aquí siempre. Bueno, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Hasta aquí el episodio de hoy, Andrea. Espero ¿Hay algo que se te quede por ahí? Nada, que hay que escuchar, o sea, que creo que es no inspirador, pero que creo que es enriquecedor, desde luego, el escuchar muchas versiones, cuantas más mejor, y yo siempre pues me gustaría que se animasen más personas que tuviesen cierta relevancia o notoriedad pública a contar sus historias, como por ejemplo, insisto, lo ha hecho Georgina. Ole para Georgina también. Ole para Georgina, o sea, para mí no lo digo con ninguna acritud, sino todo lo contrario, en plan de qué bien que lo hayan naturalizado, normalizado, han pedido respeto, porque te ayuda a integrar tu normalidad, que eso también es importante. Así que eso. Y que muchas gracias a vosotras por invitarme. Muchas y a gracias a ti. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan y un besito. Hasta la próxima. Has escuchado Escuela de Calor, un podcast de Bloom producido por Osmos Global.